El olor del famoso pollo asado de mi madre llenaba el comedor de la casa familiar en las afueras, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Las cenas dominicales en casa de los Martínez se habían convertido en un ritual mensual de decepción, al menos para mí. Me senté frente a mi padre, el doctor Antonio Martínez, cuya consulta de cardiología lo había convertido en uno de los médicos más respetados de la ciudad, observándolo trinchar el ave con precisión quirúrgica. Bueno, Robert, empezó mi hermana Carmen, con esa familiar nota de alegría forzada que presagiaba problemas. ¿Cómo va la investigación? No podía ocultar el escepticismo en su voz. A sus 34 años, Carmen era todo lo que nuestros padres habían soñado, una médica de urgencias exitosa, casada con otro médico con 2 hijos perfectos que llamaba a nuestro padre Agua con la reverencia que yo nunca había conseguido. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. ¿Cómo se explican 5 años de jornadas de 18 horas en un laboratorio abarrotado a quienes miden el éxito en visitas a pacientes y reembolsos de seguros? Va bien. Estamos avanzando de verdad con el protocolo de tratamiento del Alzheimer. El cuchillo de papá se detuvo a mitad de un corte. ¿Protocolo?, repitió, con el acento cada vez más marcado, como siempre que se frustraba. 32 años y estás jugando con tubos de ensayo en lugar de tratar a pacientes reales. Tu madre y yo lo sacrificamos todo para que pudieras estudiar en la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Y para qué? ¿Para qué pudieras malgastar tu título en investigaciones fantásticas? Mi madre, Isabella, se inclinó sobre la mesa para apretar el brazo de mi padre. Antonio, por favor. Hoy no. No, Isabella. Hoy es justo cuando tenemos que hablar de esto. Dejó el cuchillo de trinchar y me clavó la misma mirada que había intimidado a los residentes durante décadas. Robert, lo tenías todo, el mejor de tu clase en Harvard, ofertas de todos los hospitales importantes de Boston, y lo tiraste todo por la borda. Por alguna quimera sobre curar enfermedades que han dejado perplejos a los científicos de verdad durante siglos. Sentí la familiar opresión en el pecho que acompañaba a estas conversaciones. No entendían que dejar mi residencia en el Hospital General de Massachusetts no había sido un fracaso. Había sido la decisión más difícil y necesaria de mi vida. Cuando mi abuela Rosa falleció por complicaciones del Alzheimer 3 años después de mi formación en cirugía, algo cambió en mi interior. No podía seguir descuartizando a la gente cuando podía estar trabajando en la prevención de las enfermedades que primero les robaron la mente. Científicos de verdad, repetí en voz baja. Papá, soy un científico de verdad. Tengo un título en medicina y un doctorado en bioquímica. La investigación que hago es investigación de verdad. Mi cuñado, Miguel, me interrumpió riendo mientras se servía más vino. Vamos, Rob. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste dinero con esta investigación? Carmen y yo acabamos de comprar nuestra segunda casa. Mi consulta va viento en popa. Tienes 32 años y sigues viviendo en ese pequeño apartamento, conduciendo un coche desde la universidad. Carmen le lanzó a su marido una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. La conversación había tomado el previsible giro hacia mis fracasos financieros. Midieron el éxito en metros cuadrados y en las cuotas de un coche de lujo. Lo medí en estructuras moleculares y resultados de ensayos clínicos. El dinero no lo es todo, dije, aunque hasta yo podía oír lo débil que sonaba. El tenedor de papá repiqueteó contra su plato. Dinero. No se trata de dinero, mojo. Se trata de propósito, de usar los dones que Dios te dio para ayudar a la gente. Personas reales, no pacientes teóricos en tus artículos de investigación que nadie lee. La cuestión era que la gente leía mis artículos. La última publicación en el Journal of Alzheimer's Research había sido descargada más de 50.000 veces en el primer mes. 3 grandes compañías farmacéuticas se habían puesto en contacto para hablar sobre oportunidades de licencia. Pero explicarle eso a mi familia era como intentar describir colores a alguien que nunca los había visto. Estoy ayudando a la gente, dije, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. El compuesto que hemos desarrollado, compuesto. Papá hizo un gesto con la mano con desdén. Suenas como un estudiante de química, no como un médico.
Cuando tenía tu edad, ya salvaba vidas todos los días. Cirugías de corazón, procedimientos de emergencia, medicina de verdad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré el identificador de llamadas y casi se me paró el corazón. Doctora Patricia Williams, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. La llamada que había estado esperando, deseando, temiendo durante los últimos 6 meses. Necesito atender esto, dije, tomando el teléfono. De ninguna manera, espetó papá. Estamos cenando. Tiempo en familia. Cualquier llamada de ventas o encuesta de investigación que sea puede esperar. El teléfono seguía vibrando. La doctora Williams rara vez llamaba los domingos y nunca sin una razón específica. Esta podría ser la noticia que lo cambiaría todo, la noticia que confirmaría los peores temores de mi familia sobre el camino que elegí. Papá, esto es importante. Es la FDA. Miguel resopló. La FDA. ¿A quién llaman para cerrar tu pequeño laboratorio? Antes de que pudiera responder o alejarme de la mesa, mi dedo pulsó accidentalmente el botón del altavoz al responder. Doctora Martínez. La voz nítida de la doctora Williams llenó el comedor. Soy la doctora Patricia Williams de la FDA. Espero no interrumpir nada importante. Toda la mesa quedó en silencio. Incluso mis sobrinos dejaron de parlotear en la sala, como si el tono serio de una llamada oficial del gobierno hubiera llegado a sus jóvenes oídos. Doctora Williams, logré decir, con la boca repentinamente seca. No, no me interrumpe. ¿En qué puedo ayudarla? En realidad, llamo para ayudarla, dijo, y pude percibir la sonrisa en su voz. Doctora Martínez, me complace informarle que su nueva solicitud de medicamento, RMZ-847, ha recibido la aprobación total de la FDA para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Las palabras resonaron en el comedor como una fuerza física. El tenedor de papá cayó al plato. La copa de vino de Carmen se detuvo a medio camino de sus labios. La expresión de suficiencia de Miguel se transformó en confusión. Además, la doctora Williams continuó, ajena al drama que estaba causando en el comedor de mis padres. Entiendo que es necesario felicitarlos por otro motivo. Nuestras fuentes indican que los pedidos anticipados de los principales sistemas de salud ya han alcanzado los $2.300 millones, lo que convierte a este en uno de los lanzamientos de medicamentos más esperados de la historia reciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando el teléfono, intentando procesar lo que acababa de oír. $2.300 millones en pedidos anticipados para mi compuesto, para la molécula que diseñé en ese pequeño laboratorio que mi familia consideraba un pasatiempo. «Doctor Martínez», preguntó la voz del doctor Williams a través del altavoz. ¿Está ahí? Sí, susurré, y luego me aclaré la garganta. Sí, estoy aquí, doctor Williams. Gracias. Es una noticia increíble. Ha hecho un trabajo extraordinario, doctor. Los resultados de los ensayos clínicos fueron extraordinarios. Una reducción del 78% en la progresión del deterioro cognitivo en pacientes en fase inicial. Hemos acelerado esta aprobación porque la comunidad médica reconoce lo que ha logrado aquí. Va a cambiar millones de vidas. Miré a mi familia, con los rostros atónitos alrededor de la mesa. Las manos de papá temblaban ligeramente. Mamá tenía lágrimas en los ojos, aunque no supe si eran de orgullo o de sorpresa. Carmen parecía estar intentando resolver mentalmente una compleja ecuación matemática. Hay una cosa más, añadió el doctor Williams. Los CDC quieren hablar sobre una colaboración gubernamental para la investigación de otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Está disponible para una llamada mañana por la mañana? Sí, dije, con la voz más fuerte. Por supuesto. Excelente. Felicidades de nuevo, doctor Martínez. La comunidad médica tiene suerte de contar con mentes como la suya que traspasan los límites de lo posible. La llamada terminó, dejando el comedor de mi familia en completo silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Dejé el teléfono con cuidado,
como si fuera a explotar si lo manipulaba bruscamente. Papá fue el primero en hablar, su voz apenas por encima de un susurro. $2.000 millones. 2.300 millones, corregí con suavidad, solo en pedidos anticipados. Eso es solo el principio. El rostro de Miguel palideció. Pero vives en ese pequeño apartamento. Conduces un Honda de 12 años. Sonreí por primera vez en meses porque lo he estado reinvirtiendo todo en la investigación. Cada dólar que me sobra va al laboratorio, a mejor equipo, a contratar a las mentes más brillantes del sector. Pensabas que lo hacía por afición. Carmen dejó la copa con manos temblorosas. Rob, no lo entiendo. Si tu investigación tuvo tanto éxito, ¿por qué no nos lo dijiste? La pregunta flotaba en el aire, cargada de años de decepción e incomprensión. Los miré a cada uno, recordando cada conversación en la que habían cuestionado mis decisiones, cada reunión familiar en la que me habían hecho sentir como un fracaso. ¿Me habrían creído?, pregunté en voz baja. Hace 3 meses, cuando papá me sermoneaba sobre desperdiciar mi título, ¿alguno de ustedes habría creído que estaba trabajando en algo que podría cambiar el mundo? El silencio fue respuesta suficiente. La cuestión es, continué, levantándome de la mesa, que no necesitaba que creyeran en mí. Creía en la ciencia. Creí en el trabajo, y ahora millones de familias no tendrán que ver desaparecer a sus abuelas como vimos desvanecerse a Bella Rosa. Mamá empezó a llorar de verdad, con los hombros temblando por los sollozos que llevaba meses conteniendo. Mijo, lo siento mucho. No lo entendimos. Papá se levantó lentamente, su postura orgullosa se desmoronó. Robert, ¿cuánto tiempo hace que sabes de la aprobación? Presentamos la solicitud hace 8 meses, dije. Los ensayos clínicos tardaron 3 años antes. Llevo 5 años trabajando en este compuesto, papá. 5 años de jornadas de 12 horas, fines de semana en el laboratorio, viviendo de fideos ramen y esperanza. Pero el dinero, balbuceó Miguel. ¿De dónde sacaste la financiación para toda esta investigación? Saqué mi teléfono y abrí los documentos que llevaba semanas cargando, esperando el momento oportuno para compartirlos. Fundé Martínez Pharmaceutical Research hace 3 años. Hemos recibido $45 millones en subvenciones de investigación de los Institutos Nacionales de la Salud, además de financiación privada de 3 importantes firmas de inversión que creyeron en el trabajo. Pasé a la siguiente pantalla. La compañía está valorada actualmente en $800 millones, según el potencial de mercado del medicamento. Y ahora, con la aprobación de la FDA, hice una pausa para asimilar las implicaciones. Las estimaciones conservadoras sitúan el valor de la compañía entre $3.000 y $5.000 millones. Carmen se quedó boquiabierta. Eres multimillonario en teoría, dije con cautela. Y solo si el medicamento funciona tan bien comercialmente como en los ensayos. Pero sí, si las proyecciones actuales se cumplen, estaré bien económicamente. Papá se recostó en su silla, con una apariencia más vieja que nunca. Todo este tiempo, pensé que estabas fracasando. Pensé que estabas desperdiciando tu vida. Sé lo que pensabas, dije, sin crueldad. Y entiendo por qué. Tú mides el éxito en pacientes salvados, cirugías realizadas, impacto inmediato. Pero papá, si este medicamento funciona como creemos, no salvaré cientos de vidas. Salvaré millones. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de la doctora Sarachin, mi compañera de investigación y la brillante bioquímica que ayudó a hacer todo esto posible. CNN quiere entrevistarte mañana, el Times y prácticamente todos los grandes medios de comunicación. ¿Listos para ser famosos? Le enseñé el mensaje a mi familia. Esto es solo el principio. La aprobación de la FDA abre las puertas a colaboraciones de investigación, contratos gubernamentales y acuerdos de distribución internacional. Ya no solo tratamos el Alzheimer. Estamos construyendo una plataforma que podría abordar el Parkinson, la ELA y la esclerosis múltiple. Miguel, que se había pasado toda la cena burlándose de mis decisiones profesionales, ahora parecía enfermo. Rob,
te debo una disculpa. Todos la tenemos. No me debes nada, dije, volviendo a sentarme. Pero quizás la próxima vez, antes de juzgar las decisiones de alguien, podrías pedirle que explique qué está haciendo realmente. Papá se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, la suya aún temblaba ligeramente. Mij, estoy orgullosa de ti. Debí haberlo dicho hace años, pero fui demasiado terca para ver lo que estabas construyendo. Me echaste una carrera para ayudar a la gente, dije. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, pero no como esperabas. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Háblanos del medicamento. ¿Cómo funciona? Durante las 2 horas siguientes, les expliqué 5 años de investigación en términos que mi familia pudiera entender. Les mostré los diagramas de la estructura molecular, los datos de los ensayos clínicos, los testimonios de pacientes de familias que habían visto a sus seres queridos recuperar valiosos meses de lucidez. La señora Patterson fue nuestra primera paciente de prueba, dije, abriendo su foto en mi teléfono. Tiene 73 años, le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana hace 2 años. Después de 6 meses con RMZ847, sus pruebas de función cognitiva mejoraron un 65%. Ha vuelto a leer novelas, a jugar a las cartas con sus nietos y a recordar cumpleaños. Carmen también lloraba. Podría haber sido la abuela Rosa. Precisamente por eso hago este trabajo, dije. Todas las familias deberían pasar más tiempo con sus abuelas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la doctora Chin. Podía oír la emoción en su voz incluso antes de contestar. Rob, tienes que ver las noticias. Somos tendencia en Twitter. La bolsa ya está reaccionando. Y, atención, la Agencia Europea de Medicamentos quiere acelerar la aprobación para el mercado de la UE. Puse la llamada en altavoz para que mi familia pudiera oír. Sara, estoy aquí con mi familia. Acaban de enterarse de la aprobación de la FDA. Dios mío, no lo sabían. La voz de Sara se llenó de ¡qué alegría! Doctor Martínez, su hijo es un genio. Literalmente, el compuesto que diseñó va a cambiar la medicina para siempre. Papá se inclinó hacia el teléfono. Doctor Chin, soy el padre de Robert. Gracias por creer en su trabajo cuando su propia familia no lo entendía. Señor, su hijo es el investigador más dedicado con el que he trabajado. Durmió en el laboratorio más noches que en casa. Este éxito no es suerte. Son 5 años de trabajo brillante, obsesivo e incansable. Después de terminar la llamada, la conversación durante la cena adquirió un tono completamente diferente. En lugar de cuestionar mis decisiones, mi familia quería comprenderlas. Preguntaron sobre el proceso de investigación, el cronograma de aprobación regulatoria, la estructura empresarial que había construido en torno a la ciencia. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dije mientras mamá servía el postre que habíamos olvidado durante todas las llamadas telefónicas. Casi me di por vencido el año pasado. El tercer ensayo clínico tuvo algunas complicaciones. La financiación era escasa y estaba agotado. De hecho, le escribí un correo electrónico a papá preguntándole si había puestos vacantes en su consulta. Papá abrió mucho los ojos. ¿Qué te detuvo? Abuel Rosa, dije simplemente. No dejaba de pensar en su último año. Como olvidaba nuestros nombres, pero aún recordaba el olor de su jardín. Como hacía las mismas preguntas una y otra vez, atrapada en una mente que la traicionaba. No podía renunciar a saber que había millones de abuelas que corrían el mismo destino. Miguel, que había estado callado desde su anterior vergüenza, finalmente habló. Rob, necesito disculparme. Te he estado tratando como si fueras un fracaso cuando en realidad estabas construyendo algo increíble. Me siento como un idiota. No lo hagas, dije. Entiendo por qué pensaste lo que pensaste. Decidí mantener esto en secreto para que todos pensaran que estaba teniendo dificultades. Quizás quería demostrarme algo primero. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué sigue con la empresa? Es decir, saqué mi portátil y abrí la presentación que había estado preparando para posibles inversores.
Lo siguiente es crecer. Estamos contratando a 50 nuevos investigadores, abriendo laboratorios en Boston y San Francisco, y comenzando ensayos con compuestos para otras 3 enfermedades neurodegenerativas. Las diapositivas mostraban los ingresos proyectados, las estimaciones del impacto en los pacientes y las oportunidades de colaboración. Las cifras eran asombrosas, pero lo más importante, el potencial para ayudar a la gente era enorme. Dentro de 5 años, expliqué, esperamos tener tratamientos disponibles para el Parkinson en fase inicial, la ELA y una enfermedad genética rara llamada enfermedad de Huntington. Cada uno representa a cientos de miles de pacientes que actualmente no tienen opciones de tratamiento reales. Papá estudió las diapositivas con la misma intensidad con la que antes se dedicaba a la planificación quirúrgica. Esto es extraordinario, mojo. No solo estás tratando enfermedades. Estás creando todo un abanico de curas. Ese es el objetivo. Dije, usa el éxito del medicamento contra el Alzheimer para financiar la investigación de otras enfermedades que se han descuidado por ser demasiado complejas o raras como para ser rentables para las farmacéuticas tradicionales. Mi teléfono vibró con otra llamada. Esta vez era mi coordinador de investigación, que llamaba desde el laboratorio. Doctor Martínez, disculpe la molestia un domingo, pero los teléfonos no han parado de sonar desde que salió en las noticias el anuncio de la FDA. Tenemos solicitudes de entrevistas de 60 minutos, llamadas de investigadores de Johns Hopkins y Stanford que quieren colaborar, y 3 empresas de capital riesgo diferentes que intentan programar reuniones esta semana. Observé las caras de asombro de mi familia. Transfiere las solicitudes de entrevistas a nuestra agencia de relaciones públicas, programa las llamadas de colaboración para el miércoles por la tarde y diles a las empresas de capital riesgo que no buscamos financiación adicional ahora mismo. Entendido. Y doctor Martínez, felicidades. Te mereces cada parte de este éxito. Después de terminar la llamada, cerré mi portátil y miré a mi familia. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? El dinero, supuso Miguel, todavía con aspecto algo conmocionado. La validación de la comunidad médica, sugirió Carmen. Negué con la cabeza. Lo mejor es que el próximo domingo, cuando estemos sentados en esta mesa, podremos hablar de algo más que de mis fracasos profesionales. Papá se rió. Se rió de verdad por primera vez en meses. Creo que podemos lograrlo. Aunque sospecho que hablaremos de tu éxito en su lugar. Tal vez, dije, pero sinceramente, prefiero oír hablar de las últimas aventuras de Carmen en urgencias o de los nuevos casos de Miguel. He pasado 5 años pensando solo en estructuras moleculares y ensayos clínicos. Me encantaría volver a formar parte de la familia en lugar de la decepción familiar. Mamá se acercó y me apretó la mano. Nunca fuiste una decepción, Mij. Simplemente no entendíamos lo que intentabas lograr. Lo sé, dije, y debería haberme forzado más por explicártelo en lugar de simplemente esperar que confiaras en mí. Mientras recogíamos los platos de la cena, mi teléfono se llenó de notificaciones. Alertas de noticias, menciones en redes sociales, mensajes de felicitación de colegas de los que no había tenido noticias en años. La historia se estaba extendiendo rápidamente. Un joven médico desarrolla un tratamiento innovador para el Alzheimer y crea una empresa multimillonaria en secreto. Esto es surrealista, dije, desplazándome por los mensajes. Hace 3 horas, yo era el fracaso familiar. Ahora, al parecer, soy la próxima gran estrella de la biotecnología. Carmen me dio un golpecito en el hombro juguetonamente. Quizás no dejes que se te suba demasiado a la cabeza. Sigues siendo el hermano pequeño que solía comer pegamento en el jardín de infancia. Yo nunca comí pegamento, protesté. No, pero diseccionaste lombrices de tierra en el patio trasero cuando tenías 8 años, añadió mamá. Debería haber sabido entonces que ibas a ser científico. Al final de la noche, papá me llevó aparte para una conversación privada. Robert, te debo más que una disculpa. Te debo una explicación. Estábamos en su estudio, rodeados de sus diplomas y premios médicos, el santuario del éxito médico tradicional que me había intimidado durante años. Cuando dejaste la residencia, continuó, sentí que había fracasado como padre,
que no te había enseñado el valor del trabajo duro y de ayudar a los demás. No podía entender cómo alguien tan inteligente como tú podía echar a perder una carrera tan prometedora. Papá, déjame terminar, dijo con suavidad. De lo que me doy cuenta ahora es de que estabas trabajando más duro que cualquiera de nosotros. Estabas ayudando a la gente de una manera que yo nunca podría. Y en lugar de apoyarte, te hice sentir que tenías que demostrar tu valía. Miré la pared de logros, pensando en todas las veces que había estado en esta habitación sintiéndome inadecuado. Siempre quise hacerte sentir orgulloso. Simplemente no podía encontrar la manera de hacerlo a tu manera. Sí que me hiciste sentir orgulloso, dijo con firmeza. Me hiciste sentir orgulloso el día que decidiste seguir tu pasión en lugar de mis expectativas. Fui demasiado terco para verlo. Hizo una pausa, mirando sus diplomas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Yo aprendí a reparar corazones que ya estaban rotos. Tú aprendiste a evitar que las minas se rompieran. Eso no es solo medicina. Eso es magia. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento en mi onda de 12 años, pensé en el viaje que me había traído hasta este momento. 5 años de jornadas de 18 horas, innumerables experimentos fallidos, momentos de duda en los que me preguntaba si mi familia tenía razón con mis decisiones. Pero también pensé en la señora Patterson, que ahora podía recordar los nombres de sus nietos. En los participantes de los ensayos clínicos que habían recuperado meses o años de función cognitiva. En los millones de familias que tal vez nunca tengan que ver a sus seres queridos desaparecer en la niebla del Alzheimer. El dinero era generoso. 2.300 millones de dólares en pedidos anticipados era sin duda más de lo que jamás imaginé ganar. Pero la verdadera recompensa fue saber que el trabajo importaba, que años de sacrificio habían dado lugar a algo que realmente podría cambiar el mundo. Mi teléfono vibró con un último mensaje del día. El Dr. Williams de la FDA. El Dr. Martínez quería añadir una felicitación más. La Junta de Revisión Médica fue unánime en su aprobación. En 30 años de evaluación de medicamentos, pocas veces he visto resultados de ensayos clínicos tan convincentes como los suyos. Gracias por su dedicación a este trabajo. Guardé el mensaje y sonreí. Mañana traería entrevistas, reuniones y el torbellino de la fama repentina. Pero esta noche, por primera vez en 5 años, sentí que por fin podía descansar. La decepción familiar se había convertido en la historia de éxito familiar. Pero lo más importante, la investigación que había comenzado con la pérdida de la memoria de mi abuela ahora era una esperanza para millones de abuelas en todo el mundo. A veces, la mejor venganza no es demostrar que la gente se equivoca. Es demostrar que uno tiene razón de maneras que ayuden a todos, incluso a quienes dudaron de uno. Al entrar en mi apartamento, tomé nota mental de llamar a un agente inmobiliario por la mañana. No porque necesitara un lugar más grande para impresionar a nadie, sino porque por fin estaba listo para construir algo permanente, una base para la siguiente fase de la investigación, un lugar donde mi familia siempre sería bienvenida y un recordatorio de que el éxito es diferente para cada persona. El niño que una vez diseccionó lombrices en su patio trasero había crecido para diseccionar enfermedades. Y tal vez, simplemente, tal vez eso era exactamente lo que el mundo necesitaba.